Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Solo tú podrás guiar. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Si pecado hay, tu gracia es más. ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy. Santidad es Cristo en mí. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Enséñame a agradarte, Dios, cuando viene tentación. Y cuando caigo yo caeré en ti. Esperanza tú me das. Oh Señor, te necesito en cada segundo, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Y de nuevo ya estoy con todos los oyentes para estar compartiendo la palabra de Dios en un comentario expositivo versículo a versículo. En esta ocasión es el libro de los Salmos. Comienzo pues con el Salmo número 4. Este salmo es un himno vespertino al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Así dice el título. Este músico principal
era el director o el encargado de la música sagrada en el santuario. Con respecto a su cargo y funciones, hay amplias informaciones en los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, claro está, como es el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 31 al 34, el capítulo 15, versículos 16 al 25, de manera que el leer estos pasajes deleitarán muchas veces, y así estoy seguro que lo van a hacer, a todos los amantes de la música sagrada, ya que se arroja mucha luz sobre los métodos y modos y formas de alabanza hacia Dios en su templo. Algo que se debería tener muy en cuenta, muchos y muchas, por ejemplo, que suben a una plataforma para alabar a Dios en estos días. Fijarnos, por ejemplo, en la época del Antiguo Testamento, los requisitos que deberían de reunir aquellas personas que estaban para alabar al Señor, para tocar cualquier instrumento o para cantar. La expresión sobre neginot significa sobre instrumento de cuerda, es decir, que se tocaba con la mano, como puede ser, por ejemplo, el arpa o el címbalo. El gozo del pueblo judío cuando alababa a su Dios era tan espectacular que precisaba de música, para mejor así expresar sus emociones y sus sentimientos más íntimos del alma hacia su Dios y su Salvador. Dicho esto, comienzo con el versículo 1 de este Salmo 4 que dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Notamos en este primer versículo que David está pidiendo ayuda a Dios, cuando dice en primer lugar, respóndeme cuando clamo. Este salmo en su totalidad constituye un ejemplo de cómo David utilizaba de manera habitual favores recibidos en el pasado como argumento para apoyar sus peticiones de oración a Dios en el presente. El nombre con el cual David se dirige a Dios es en esta ocasión, oh Dios de mi justicia, y merece especial atención, puesto que no se utiliza en ninguna otra parte de las Escrituras, ya que significa tú eres el autor, el testigo, el sostenedor, el juez y el que recompensa mi justicia. A ti apelo, pues, ante las intentativas y las calumnias con las que los hombres me acosan. Qué sabiduría, ¿verdad? La de este siervo de Dios que era David. Deberíamos imitar, dejando de presentar nuestras causas muchas veces ante los mezquinos tribunales de las opiniones humanas y presentarla en primer lugar siempre ante el tribunal superior, es decir, ante el trono de la gracia, donde se sienta el Rey del cielo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Sigue diciendo este versículo 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. El salmista muestra una figura que evoca la escena de un ejército, acorralado, dentro de un desfiladero, cuya salida del desfiladero está completamente bloqueada, es decir, que no puede salir, y además está siendo hostigado por el enemigo que le está persiguiendo, y que no para de ganar terreno, es decir, que cada vez está más cercano. La figura es la de que Dios ha ensanchado el camino de salida, pulverizando las rocas que le cercaban el paso, y también ha roto las barreras, permitiéndole que se mueva con mayor holgura y así pueda salir de ese desfiladero. O quizás cabe entenderlo de otra manera. Cuando me sentía aprisionado y enjaulado por el dolor y la angustia, Dios ha ensanchado mi corazón, dándome gozo y dándome consuelo. De modo que sacamos la conclusión que Dios es nuestro consolador y que nunca nos va a defraudar en ningún momento. Sigue diciendo, ten misericordia de mí y oye mi oración. El salmista reconoce su condición delante del Señor. Por esta razón, sus grandes pecados podría en justicia dejar que sus enemigos le destruyeran,
Pero tanto David se acoge a la misericordia de Dios y le suplica: oye mi oración y libra a tu siervo del atolladero en el que me estoy encontrando en este momento. Hemos de considerar, sin embargo, que el salmista comienza apelando a la justicia de Dios y acto seguido apela a la misericordia divina. ¿Por qué? El Espíritu Santo que inspiró a David este salmo lo hizo con la intención de que nosotros hoy también aprendamos de las Escrituras, que además de la justicia de Dios es necesaria en nuestras vidas también, cómo no, la humildad delante de Dios y apelar a Él en misericordia. Ya que, si alguien se acerca a Dios y lo hace con orgullo y lo hace con soberbia, por más que su causa sea justa, no será escuchado de parte de Dios. Continúo ahora con el versículo 2 de este capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selat. Increpa a sus enemigos y se dirige a ellos hasta el final del versículo 5, como veremos más adelante, ya que en este versículo 2 el salmista nos lleva del silencio de su aposento privado de oración al encuentro del campo de batalla. Vemos un cambio radical, de un lado a otro. Es decir, es digno el salmista de admiración y también de coraje indiscutible de este hombre de Dios, que admite que sus enemigos son gente importante, pues tal es el sentido de las palabras hebreas que muestra la Biblia cuando traduce por hijo de los hombres, ya que en aquellos tiempos, en Egipto y en Babilonia, a las personas influyentes y poderosas se le llamaba hijo de un hombre. Así que el salmista considera aquí a sus enemigos que son importantes. Pero él sigue convencido, el salmista, que pese a eso, ellos son unos necios. Podrán ser muy importantes, podrán ser muy poderosos, sí, pero son unos necios. Y por lo tanto, los afrenta, regaña y amonesta como si de niños se tratase. Le dice que aman la vanidad y que buscan la mentira, esto es, que son altivos, que están faltos de la verdad, que especulan, que fantasean, que se envanecen y que maquinan cosas con malicia. Y les pregunta: ¿hasta cuándo pensáis seguir burlándose de mi dignidad y haciendo mofa de mi honor? ¿Qué necesidad tenéis de seguir dando rienda suelta a vuestras burlas? ¿No habéis tenido ya bastante? ¿Acaso no os corresponde ya deteneos y hacer un alto en vuestro escarnio? ¿Acaso los continuos desengaños no os han convencido aún de que el ungido del Señor no será vencido por vuestras calumnias? ¿No os dais cuenta que vuestra burla puede acabar arrastrando vuestras almas al infierno? ¿Qué pretendéis? ¿Continuar con vuestras risas y mofas hasta que una venganza fulminante convierta en vuestros gritos de júbilo en aullidos de dolor? Nótese que todo esto es una reflexión. Todo esto son unas preguntas que bien pudiera el salmista tener en su corazón y habérselas dicho al Señor. Y continúa diciendo en la última parte de este versículo: Selat. David, asombrado al contemplar su obstinación y la continuidad de sus vanidades y mentiras, de manera que decide una solemne pausa, es decir, Selat. Y también todo cristiano nacido de nuevo debemos detenernos, hacer una pausa, Selat, y meditar, aunque sea un poco, sobre la insensatez y la necedad de los impíos, ya que su persistencia en obrar el mal les garantiza su destrucción segura, y también aprender de ello a admirar esa gracia que viene de parte de Dios, que nos ha hecho diferentes y nos ha enseñado a amar la verdad
y a buscar la justicia. Continúo ahora con el versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Comienza este versículo diciendo, sabed, pues. Los necios en su conjunto no suelen aprender lo bueno, ya que lo único que aprenden, y aprenden muy bien, es la maldad y la mentira. Es por eso que el salmista le repite una vez más y otra, especialmente deben de entender que una gran verdad, que para ellos será muy amarga, y es como el hecho de que los santos son los escogidos del Señor. Esto es, Dios los escoge porque ellos voluntariamente se apartan de la maldad y del pecado, como nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No debemos de titubear ni un instante, ni tener ningún temor en decirle a nuestros enemigos que son los enemigos de Dios, ya que ellos se afanan, porque la obra del Señor no continúe adelante, y es más, se burlan de ella y hasta se mofan, y tratan de derribarnos a nosotros, que llevamos las buenas nuevas de la salvación, y también de destruir todo cuanto hacemos para el Señor. Entonces, cabe hacerse una reflexión, ¿quién es el que está interesado? ¿Quién está manipulando a esas personas? Todos sabemos que detrás hay alguien que lo está manipulando, igual que en el teatro cuando hay títeres, los títeres se mueven, sí, pero hay alguien que con hilos lo está manipulando. En este caso, el que los manipula es Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y también de la Iglesia de Jesucristo. Así que ellos no se dan cuenta de que están luchando en contra de Dios y en contra de su destino final. El Señor nos da seguridad a través de la palabra de Dios, ya que tenemos la seguridad, como dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. También el Evangelio de Lucas capítulo 18 y versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí hay una gran diferencia, y es que el hombre o la mujer que ha entregado su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la seguridad que cuando clamamos a Dios, Él nos escucha. Pero en cambio, el impío, aquellos que entorpecen la obra de Dios, ¿quién lo escucha a ellos cuando ellos claman? Y lo hacen con soberbia y altanería. Absolutamente nadie. Continúo ahora con el versículo 4 de este capítulo 4, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. Cuantísimas personas hay que leen la Biblia, y que leen quizá este consejo bíblico de este versículo, pero sin embargo, no siguen el consejo divino que está en la palabra de Dios, y ellos continúan pecando, rebelándose en contra de Dios. Ellos se consideran muchas veces que son buenos según ellos, claro está. Pero si vamos a la palabra de Dios, vemos que hombres y mujeres también no hay bueno ni aun uno. Si tan solo los hombres, y cuando digo los hombres siempre me estoy refiriendo no solo a los hombres sino también a las mujeres, es decir, al género humano, atendieran a las amonestaciones del salmista y meditaran en sus corazones, pues ciertamente esto se comprende por una ausencia de meditación y razonamiento, ya que puede explicar por qué los hombres hacen tantas cosas vanas y son tan locos como para despreciar a Cristo y odiar sus muchas misericordias cuando le está ofreciendo la salvación y la vida eterna. Como se suele decir, deben de estar locos. Si tan solo por un momento
pudieran alcanzar la sensatez necesaria para acallar las pasiones carnales y egoístas propias de la naturaleza caída, podrían entonces meditar en sus corazones estando en su cama y también callad. Sin duda alguna, que todo hombre racional y también capaz de pensar tendría, si lo hiciera, el suficiente sentido común como para detectar la vanidad del pecado. ¿A qué conduce el pecado? Y también, sobre todo, y esto es lo más lamentable, las consecuencias del pecado, ya que la misma palabra de Dios nos dice que la paga del pecado, es decir, andar en el pecado y andar haciendo lo malo, es muerte. Pero ese mismo versículo que nos habla ahí también de Romanos, también nos muestra que la dádiva de Dios es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Notamos ahí los dos contrastes y vemos también que el hombre, cuando está empecinado en no querer saber absolutamente nada de Dios, pues él sigue pecando como si nada pudiera ocurrir en sus vidas. Pero sin embargo, la palabra de Dios es bien clara y deben de dejar de practicar el pecado, ya que el pecado acarrea a cualquier persona, sea la que sea, muerte. Sigue diciendo este versículo estando en vuestra cama. El secretismo de la alcoba y el silencio de la noche son los mejores momentos para nuestro propio discurso interno y personal. Por ejemplo, cuando nada del exterior puede distraer nuestra atención y también nuestros ojos tampoco pueden desviarnos, ya que en la soledad y en la oscuridad es donde mejor podemos mirarnos a nosotros mismos y también reconocer lo que hicimos durante el día, durante la semana, el mes o el año, sea una cosa o sea la otra. Así que las reflexiones personales más exitosas siempre han tenido lugar en la meditación de la noche, ya que es cuando el pórtico de nuestra alma está completamente cerrada para las cosas terrenales y se buscan en la meditación el porqué de tantas y tantas cosas. Por ejemplo, ¿por qué estoy en la tierra? ¿Qué pasará cuando muera? Infinidad de cosas. Aunque claro está, esto luego no lo expongamos delante de nuestra familia, quizá de nuestros amigos, ni de nadie, sino que simplemente lo meditamos y lo tenemos ahí. Sigue diciendo este versículo, y callad. La comunión personal, el diálogo con nosotros mismos, no será de mucha ayuda a la hora de doblegar nuestras cabezonerías y vencer nuestras pasiones mundanas. La meditación y ponderación, llevada a cabo con honestidad y también con seriedad, tiene el mismo efecto que arrojar puñados de tierra al aire para protegernos de las abejas, ya que suelen apaciguar los instintos y también calmar los impulsos desordenados que hacen tanto ruido y resuenan tan desagradablemente cuando están ofrecidos y ruge dentro de nuestra cabeza. A pesar de que los envites sexuales y también los apetitos disipados, como por ejemplo la multitud enfurecida de Éfeso, hace gran alboroto en nuestro interior, y exigiendo sus antiguos privilegios lo suelen hacer, y demandando sus anheladas provisiones de las que disfrutaban en los días en los que ellos dominaban nuestro cuerpo. Si la conciencia usa firmemente su autoridad en el nombre de Jesucristo, que tiene autoridad sobre ellos, ordenándoles que se apacigüen, es entonces cuando podremos estar tranquilos. Pero recuerda, esto siempre es la persona que antes no hemos tenido al Señor, y podemos experimentar y podemos hablar con toda clase de razonamiento lo que pensábamos antes. También ahora pensamos muchas cosas, pero ahora el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha dado
espíritu de poder y de dominio propio. Así que ejerciendo este poder y este dominio propio, podemos acallar muchas veces, como he dicho, los apetitos de la carne, aquellos que sabemos que están en contra de las cosas espirituales. Y sigue diciendo este versículo, la última parte, Selah. Sí, es necesario que el pecador haga una pausa, que descanse por unos minutos y reflexionar sobre lo que Dios nos aconseja en este versículo. Es necesario. Voy concluyendo con esto. David, aparte de ser pastor, era también general del ejército. También era rey de Israel. Era salmista, pero también era predicador, y muchos salmos suyos son doctrinales, no solo devocionales, como en este caso. La mayor parte de este Salmo 4 es como un sermón, ya que primero comienza con una breve oración en el versículo 1, pero vemos que acto seguido se pone a predicar. Se dirige a los hijos de los hombres, es decir, a los hombres en su condición pecadora, y les reprende en el nombre de Dios por el deshonor que dan a Dios y el daño que se están haciendo a sí mismos, aunque ellos no se dan cuenta, claro está. También pone delante de ellos la dicha que proporciona la piedad, a fin de animarle a ser personas piadosas y no personas soberbias. Y también en última instancia vemos que les exhorta a que consideren sus caminos, como hemos visto en este versículo 4. Amigo y amiga oyente, se suele decir que solo yo y mi almohada sabemos mis meditaciones. Esta es una verdad, pero una verdad a medias. ¿Por qué? Porque ya que solo Dios conoce lo más profundo de nuestras meditaciones, que salen de nuestro corazón, Él las conoce también, así que no soy solamente yo o tú y la almohada, sino que es también Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 15 dice: Entonces les dijo, está hablando aquí Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. Sabido es que todos los hombres tratamos muchas veces de justificarnos a nosotros mismos, justificarnos por tal o cualquier cosa. Siempre tratamos de justificarnos nosotros, la culpa jamás la tenemos. Somos unos buenos actores que sabemos incluso hasta poner cara de llevar la razón. Pero solamente Jesucristo es el único que te puede justificar delante de Dios. Sí. Si antes crees en la obra salvadora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él dio su vida por ti, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Como he dicho, dio su vida, es decir, murió por tu delito y pecados, pero también es cierto que resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Y de esa misma manera que Él resucitó, tú también podrás hacerlo, siempre y cuando tú confíes y deposites tu fe en la obra que Él, como he dicho, llevó a cabo, pagando el precio por tu salvación en la cruz del Calvario. Así que, amigo y amiga oyente, si tú ya has meditado en tu corazón sobre la persona de Jesucristo, tan solo te queda invitarle a que venga a tu corazón. Por eso, yo te animo ahora, ahí a donde tú estás, que puedas orar conmigo. Si no sabes cómo hacerlo, repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Siempre traté de justificarme a mí mismo, a mí misma, por mis obras. Pensaba que era una persona buena, pero tu palabra
no dice eso. Por eso, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo desde este momento como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Hace tiempo vino un hombre que traía paz y amor, dando vida a las almas y perdón al corazón. Pero a cambio le entregaron y fue muerto en una cruz. Él murió por nuestras culpas. Él murió por darnos luz. Él es Cristo, el unigénito. Él es el Hijo de Dios. Pero ellos no lo entendieron hasta cuando Él expiró. Él es Cristo, el unigénito. Él es el Hijo de Dios, quien murió por nuestras almas para darnos redención. El sepulcro ni la muerte le pudieron retener, como fue profetizado. A los dos logró vencer, llegándose el tercer día, como así lo prometió. Fue de gozo y alegría, el Señor resucitó. Él es Cristo, el unigénito. Él es el Hijo de Dios, con poder y excelsa gloria,
cielos ascendió. Él es Cristo el unigénito, Él es el Hijo de Dios, a la diestra está del Padre, para darnos salvación. Poder y excelsa gloria, a los cielos ascendió. Él es Cristo el unigénito, Él es el Hijo de Dios, a la diestra está del Padre, para dar